Las fuerzas israelíes entraron en el puesto militar para retomar el control por la fuerza. Todos eran soldados de las fuerzas de operaciones especiales Shayetet 13. Sus rifles estaban disparando dentro de una base israelí. Allí había cadáveres de sus compatriotas pisoteados por hombres que entraron al país el 7 de octubre en una ola de terror. Los operadores gesticulaban y las señales eran suficientes para cambiar de posición para los avances rápidos dentro del ambiente confinado. Soldados de Hamás resistían. Tal resistencia solo sumó al número de cadáveres que tuvieron que ser retirados del suelo del puesto militar. Cadáveres, como en toda guerra, no faltarían. Como en cualquier conflicto, muchos de esos no serían solo de hombres entrenados y vestidos para el baile de la muerte, pero también de aquellos que nunca tuvieron la intención de presenciar el espectáculo, pero ahí estaban, como espectadores forzados. Muchos de esos eran niños cuya vida en Gaza ya había sido televisada. En una lluvia de fuego y lágrimas que se mezclaban en la miseria excesiva, un momento en que el odio y la intolerancia se mostraban como sentimientos tan punzantes en el corazón del ser humano. El año 2023 acumuló conflictos. La guerra entre Rusia y Ucrania persistía desde hacía 2 años sin interrupciones. Una contraofensiva de los ucranianos había tenido un éxito como mínimo dudoso en el sur del país, mientras que los rusos más tarde intentarían algo parecido en Avdiivka con las mismas impresiones en ese ataque. En Yemen, los hutíes combatían contra tropas sauditas y del gobierno en un país ya debilitado por la fuerza, usando armamento financiado por Irán. Un golpe militar en la República Centroafricana parecía tener injerencia rusa, mientras que en Malí, mercenarios del ahora desacreditado grupo Wagner intentaban contener a fuerzas islámicas radicales. Armenia y Azerbaiyán iniciaron una nueva etapa del conflicto por Nagorno-Karabaj. El enclave tenía un apoyo básico de Rusia, que controlaba los desacuerdos entre ambos países. Azerbaiyán se aprovechó del mediador distraído y, ignorando la existencia y las advertencias de las tropas rusas, inició una ofensiva que acabó de una vez con la presencia armenia. Eso causó la evacuación de más de 100.000 personas que temían un genocidio. Los grandes desplazamientos no ocurrieron solo ahí. Los pakistaníes iniciaron un proceso de expulsión de millones de afganos que habían huido de las fuerzas del Talibán. Hasta noviembre, más de 200.000 personas fueron, en Sudán, una guerra entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las fuerzas paramilitares de apoyo rápido, facciones rivales del gobierno militar de Sudán, comenzó en abril. El resultado fue más de 1.000 millones de refugiados. Ninguno de estos eventos, sin embargo, generó tanta conmoción como el conflicto entre Hamás e Israel. El 7 de octubre, las fuerzas palestinas, lideradas por Hamás, más precisamente su brazo armado, conocido como las Brigadas Isadim al-Qassam, entraron en territorio israelí, aprovechándose de una estrategia que bajó las defensas enemigas. Las tropas entraron por tierra, agua y aire, causando devastación por donde pasaron. Cerca de 1.400 civiles fueron asesinados en esa oleada en la que ni siquiera los soldados lograron resistir. Hamás había sido elegido por los palestinos en 2005 en una elección en la que los grupos seculares pulverizaron los votos, y el grupo islámico usó toda su influencia y los años de dificultades de los palestinos para tomar el poder en Gaza. Después de tanto tiempo en el poder, sin nuevas elecciones, Hamás siguió con planes inesperados, formando la ola de odio y terror que arrasó el sur de Israel. Hubo informes y acusaciones incluso de civiles contaminados por el odio que, como buitres, siguieron la ola de muerte y putrefacción de Hamás, aprovechándose de la tierra arrasada para generar más caos y secuestros, de acuerdo con las promesas financieras por cada israelí llevado a Gaza. El festival de música fue blanco de una masacre de 260 personas. Los terroristas habían llegado por tierra y aire. Hombres en camionetas avanzaron armados, mientras que otros usaron parapentes para participar en la masacre.
Las fuerzas israelíes llegaron al lugar encontrando cadáveres de jóvenes mezclados con sangre y polvo. Autos con marcas de disparos fueron consumidos por las llamas. Cuerpos inertes se esparcían entre ellos. Las comunidades judías fueron invadidas por los soldados de Hamás, quienes ejecutaban a las personas dentro de sus casas. Los israelíes que llegaron después vieron el resultado de la destrucción, encontrando los cuerpos esparcidos de personas que aún estaban sentadas en sus sofás o cadáveres arrastrados por el suelo con marcas de sufrimiento antes de que les quitaran la vida. En el kibutz, personas fallecieron a manos de Hamás, eliminando así al 10% de la población local. La ciudad de Sderot fue invadida por las fuerzas de Hamás con la misma vehemencia, con sus camionetas avanzando por las calles llenas de hombres armados, sorprendiendo a los habitantes con balas que desgarraban la carne. Antes de que la mente entendiera el terror, se tendieron emboscadas en los cruces, disparando contra autos de civiles. Los disparos a distancia que enrojecían el interior de los vehículos no eran suficientes. Se acercaban ansiosos a los autos para confirmar las muertes, ejecutando al notar cualquier chispa de vida y abriendo las puertas para que la sangre escurriera al asfalto. Apuntaron con RPGs a los autos de civiles, dejando que el fuego consumiera a las personas dentro de sus propios vehículos. El terror se extendió por Sderot. A medida que avanzaban, la velocidad atrapó a los ciudadanos desprevenidos. Una camioneta siguió repleta de hombres con tantas armas como odio. La ola de terror habría continuado su curso si no hubiera notado un nuevo objetivo. Ese israelí no los notó y siguió adelante, encontrándose con otra camioneta con las mismas intenciones que venía en su dirección, con los cañones apuntando y lanzando pequeños fragmentos de odio al aire. El conductor pisó el freno y señaló desesperadamente a la familia que buscara protección. En medio del pánico, él mismo siguió en la dirección equivocada, dándose cuenta demasiado tarde de que la primera camioneta de Hamás había cambiado de camino. El corazón se detuvo y su rostro pálido mostraba la incredulidad de lo que veía frente a él cuando notó la presencia del primer grupo de terroristas. Los disparos interceptaron la huida con la frialdad de hombres que no les importaba un civil desarmado, con un niño en brazos. El padre cayó al suelo, viendo cómo los cañones de las armas aún apuntaban en su dirección. El árbol cubrió parte del terror que la cámara captaba. Sin embargo, la hija debió haber quedado bajo el cuerpo del hombre, pues se levantó aún intacta, pero con la mente fragmentada eternamente por el terror y sin saber en qué dirección ir. Los terroristas continuaron su camino de odio y destrucción, buscando nuevas víctimas. El padre intentó levantarse, comunicándose con la niña, cuyo rostro lívido era un avatar del pánico. Solo quedó la opción de regresar en la dirección en que la madre y el otro niño siguieron. Entorpecida por el terror, ella caminó lentamente, con pasos traumatizados y el corazón amargado por la pesadilla. Mientras tanto, el caos aún seguía a su alrededor. Los videos se difundieron por internet, incluso con Hamás mostrando el cuerpo retorcido y devastado de un alemán. La madre recibió una llamada diciendo que la chica aún no había muerto, pero todo era parte de la guerra de información, con la confirmación de la muerte llegando poco después. Las fuerzas de defensa de Israel comenzaron el contraataque para eliminar de una vez por todas a Hamás de los territorios tomados. Los oponentes habían avanzado mucho dentro del país. Era necesario despertar del estupor y empezar a reaccionar. El ataque menos exitoso de Hamás fue por vía marítima. Incluso con sus torpedos preparados y sus lanchas rápidas, no lograron alcanzar sus objetivos. Los helicópteros AH-64 Apache de los israelíes ya estaban en el aire para interceptar al enemigo. Los misiles AGM-114 Hellfire volaron a 1500 km/h para destruir los barcos uno por uno. Los soldados de Hamás que sobrevivieron saltaron al agua o fueron lanzados por el impacto. La marina israelí ya estaba lista para ellos. Los soldados de las fuerzas especiales de Snopper apuntaron a los hombres que nadaban desesperadamente.
Las M4 y M16 fueron amartilladas y los cañones apuntados hacia el agua. Pronto, la munición 5.56 empezó a buscar objetivos volando directamente sobre las olas. Algunos intentaron sumergirse para salvarse, pero ganaban poco más que unos segundos de vida. Los barcos rodearon las lanchas en llamas y seguían abatiendo a los que salían a la superficie. Algunos volvían a sumergirse una y otra vez. Pero los israelíes resolvían el problema enviando como regalo granadas que les ahorraban el trabajo de volver a subir para respirar. El golpe final lo dio la ametralladora en la proa. El arma rugió por encima del ruido del mar, atravesando cuerpos y destrozando pulmones que buscaban desesperadamente aire para tener fuerzas y llegar a la playa. Las tropas en tierra enfrentaron problemas mayores para retirar a los soldados de Hamás. A estas alturas, el primer ministro Benjamín Netanyahu ya anunciaba la operación Espadas de Hierro, con soldados y tanques Merkava iniciando la búsqueda del enemigo. En las carreteras, hombres armados tomaban posiciones para ahuyentar a los terroristas que aún estaban atacando. Las rodillas se apoyaban en el asfalto mientras las manos dirigían las armas hacia los hombres que huían. Ahora que los fusiles M4 y Tavo dispararon munición en su dirección, mientras los civiles aterrorizados comenzaban a ser rescatados y llevados a posiciones seguras, los soldados continuaban la persecución. Los policías israelíes tampoco descansaban. En muchos lugares fueron la fuerza inicial para enfrentar a Hamás. La información sobre militantes en fuga que intentaban escapar de la reacción a los actos terroristas comenzó a surgir. Los policías iniciaron una carrera feroz en dirección a los autos que habían sido robados a civiles muertos. Los policías iniciaron una carrera hacia los civiles. Algunos de ellos fueron invitados a detenerse y se perdieron hechos en calibres variados. Su intento de reaccionar era diferente. Ahora que tenían enemigos armados, terminaban siendo baleados, sumando su sangre al rojo aún fresco de las víctimas que manchaban el automóvil. Los puestos militares tomados por Hamás eran otra amenaza. Allí había militantes mejor entrenados que entraron en combate contra los soldados. Sorprendieron a los israelíes ese día, masacrando a las tropas locales. Ahora, las fuerzas especiales fueron activadas para la recuperación. La Shayetet, 13 unidad especial de la Marina para operaciones contra terrorismo y secuestros, fue activada para el puesto militar de Sufa. Los uniformes verdes tomaron el espacio entre los recintos donde se escondían los oponentes. Los fusiles empezaron a emitir sonidos amortiguados por los silenciadores mientras los hombres se comunicaban para intentar entrar a los ambientes internos. La comunicación fue esencial cuando un soldado suprimió al enemigo y el otro lanzó la granada para preparar el terreno para la invasión. Las explosiones allá adentro eran señales para el asalto. La base fue retomada a costa de sangre, pero los cadáveres más recientes que besaron el suelo eran de hombres de Hamás. Ciudades como Sderot empezaron a ser retomadas. En la frontera de Gaza fue uno de los lugares más afectados por la invasión de Hamás. Las fuerzas de defensa empezaron creando un cerco para evitar la fuga de los oponentes y luego entraron en el área urbana para los combates que ya ocurrían con las fuerzas policiales. Las tropas de la policía y del ejército trabajaron juntas en tiroteos en medio de las calles. Los combates ocurrían con soldados de ambos lados protegiéndose entre autos y casas hasta que finalmente Hamás fue obligado a retroceder. Momentos extraños ocurrieron durante los combates, al punto de que algunos palestinos caían y sus compañeros se acercaban después, no para ayudar, sino para recuperar las cámaras personales. Las fuerzas de defensa de Israel salvaron muchas vidas durante esos combates, eliminando a tantos de los hombres que perpetraron los ataques terroristas, secuestraron, torturaron, violaron. El mundo observaba. Con manifestantes a favor de Hamás aún siendo mal vistos. Había 1.400 masacrados en Israel y 200 secuestrados. Cuando las bombas empezaron a caer en Gaza, las ciudades comenzaron a llenarse de manifestaciones al notar que la muerte de civiles se estabilizaría en Israel. Pero los números empezaron a subir absurdamente del lado palestino.
Hamás atacó a Israel en un golpe sorpresa que sería duro para todo el país, reverberando en las comunidades judías de todo el mundo. Hubo quienes consideraron todo justificado, quienes negaron cualquier acción registrada por los propios combatientes que perpetraron los actos terroristas. Todo lo que hacen está justificado. Incluso lo que pasó la semana pasada. Todo lo que hicieron está justificado. Israel inició la operación Espadas de Hierro con sus tanques avanzando por una carretera pavimentada con una justificación moral para una guerra contra Hamás. Pero esa carretera pronto se llenó de baches y se derrumbó por la acción de los propios tanques y aviones israelíes. Los bombardeos en Gaza comenzaron el 8 de octubre. Las bombas israelíes tenían kits Quad-Dam acoplados, transformándolas en armas guiadas de alta potencia. Empezaron a caer sobre Gaza, levantando humo hacia el cielo y arrojando escombros al suelo. En medio de todo eso, almas y cuerpos se mezclaron con los restos de concreto y el polvo de la guerra. Quien no era pulverizado por el fuego que estallaba de las ojivas sentía el peso de sus hogares, quebrándoles los huesos. Los más afortunados vieron la oscuridad de la muerte tan pronto como todo caía. Los menos afortunados, bajo los escombros, sintieron el aire pesado con concreto y pólvora hasta finalmente dar su último suspiro. Los vivos no eran considerados más afortunados. Les tocaba a ellos derramar lágrimas de desesperación mientras sacaban a 1, 2, 3 o más miembros de su familia de entre los escombros. Eso cuando no les quedaba más que observar un montón de concreto que podría ser la tumba eterna de sus seres queridos sepultados. Israel siguió enviando los aviones que derramaban la muerte. La cantidad de civiles muertos aumentó y en medio de eso, líderes de Hamás, muchas veces en zonas civiles, fueron eliminados por las bombas. Hamad Sinwar, hermano del líder Yahya Sinwar, fue uno de los primeros en caer por las llamas lanzadas desde el cielo. Shadi Barud, jefe de inteligencia y uno de los arquitectos del 7 de octubre, fue eliminado por las llamas ese mismo mes. Osama al-Masin había dicho años antes, el pueblo de Gaza está esperando ver a un enemigo sionista en Gaza para destrozarlo en pedazos de carne. Terminó siendo destrozado por las bombas antes de presenciar la entrada del ejército israelí con toda su fuerza. Ayman Ofal era miembro del Consejo Militar de Hamás, pero nada le impidió ser asesinado por los israelíes en un bombardeo en Bureit. En medio de líderes caídos y soldados atrapados entre los escombros, había padres y madres que salían de entre los edificios cubiertos de polvo cargando los cuerpos de sus hijos. Las lágrimas recorrían rostros que ya se habían acostumbrado al sufrimiento, pero cuyo corazón nunca podría anestesiarse ante el destino de un hijo arrebatado prematuramente por las llamas repentinas que venían de las nubes. Las bajas entre civiles siguieron aumentando, faltando lágrimas suficientes para el luto de cadáveres de tantas edades. Las falanges expuestas de la mano de la parca tocaban a los niños, llevándolos sin ceremonias ni canciones de cuna. A ellas solo les quedaba el recuerdo de casas cayendo, el fuego propagándose y los sobrevivientes gritando sus nombres mientras la parca esperaba para el siguiente camino. El hecho es que no había dónde esconderse. Las calles de Gaza llevaban con frecuencia a un encuentro fúnebre. Las muertes de Hamás eran apenas un punto dentro de lo que Israel aún pretendía, y mucho menos significativas cuando se percibía el impacto en la percepción mundial, ante las imágenes de los ángeles de la muerte que sobrevolaban Gaza, alimentándose de la tragedia y del odio humano, sin distinguir sexo o edad. Uno de los mayores giros fue cuando surgió la noticia el 17 de octubre sobre el bombardeo al hospital Al-Alim. Las primeras noticias causaron conmoción mundial, anunciando que 500 personas habían muerto, lo que generó manifestaciones y ataques a embajadas de Israel en varias partes del mundo. El huracán de odio se fue calmando poco a poco, demostrando uno de los principales frentes de batalla en esa guerra. Las primeras noticias hablaban de 500 muertos y un hospital destruido. Una fuente no vinculada a las fuerzas de defensa, según algunos, habría confirmado un ataque al hospital, algo que después fue negado.
Cuando la niebla de la guerra empezó a disiparse, surgieron nuevas imágenes. El hospital no había sido alcanzado, sino el estacionamiento. Poco a poco, fuentes argumentaron que no había un cráter que demostrara que una bomba JDAM había caído en el lugar, lo que generaría una destrucción mucho mayor. Surgieron imágenes afirmando que habría sido un cohete fallido de Hamas o de la Yihad Islámica de Palestina. Imágenes de la TV Al Jazeera habrían sido usadas con ese propósito. Sin embargo, fuentes de otros países decían que el video no probaba nada. De la misma manera, otros análisis afirmaban que las acusaciones de Hamas contra Israel no tenían sentido. Al final, las cifras creadas que inflamaron tantos ánimos fueron una demostración de que 1, 2 o 3 menores muertos no eran suficientes. Se mentía sobre la cantidad para causar conmoción en una guerra en la que 1.400 personas muertas de un lado eran motivo de celebración para algunos que marchaban con la bandera de Palestina, al mismo tiempo que más de 800 menores ya habían muerto hasta esa primera semana de guerra. No parecieron suficientes para entender la letalidad de esa batalla y la cantidad de víctimas civiles necesarias para matar a uno de los líderes de Hamas. La única certeza comprobada era que la bomba en el estacionamiento no era una típica de Aidan, de la manera más irónica, fatal y absurda como solo las vicisitudes de la guerra pueden ser. El bombardeo en Jabalia para eliminar a un líder de Hamas demostró lo que significaba una verdadera destrucción. ¿Y qué podría haber pasado con un hospital si todo hubiera ocurrido como Hamas había dicho? Una tragedia que no podía definirse como menos que uno de los absurdos de la guerra y una de las pruebas en la batalla de la información. En medio de eso, volvió a surgir la pregunta de por qué no había refugios antiaéreos en Gaza, algo que salvaría tantas vidas, especialmente cuando se notaba la cantidad de recursos que el propio Hamas gastaba para construir sus túneles de combate. Una de las respuestas vino directamente de uno de los representantes del propio Hamas. Porque no tenemos con qué defendernos de los asesinatos y ataques. Estos túneles son para protegernos de los aviones. En cuanto a la franja de Gaza, tú sabes y todos saben que el 75% de la población son refugiados. Y los refugiados son responsabilidad de las Naciones Unidas para protegerlos. Es responsabilidad de la ocupación proporcionar todas las facilidades. Y luego la Unión Europea les ofreció todos los servicios mientras estaban bajo invasión. Junto con estas preguntas, empezaron a aparecer videos diferentes en Gaza, como el del hombre que en un momento andaba armado y celebraba, pero luego lloraba diciendo que era un civil. Los civiles también empezaron a cuestionar a Hamas por las desgracias ocurridas en Gaza, a veces siendo silenciados e impedidos de hablar. Ese pequeño cambio ahora generó aún más preguntas, pero estas preguntas no eran contra Hamas, sino contra Israel. Si los bombardeos mataban a los civiles y los obligaban a ir en contra de Hamas, algunos entonces acusaban a Israel de causar terror a una población rehén de la miseria y la guerra, y gobernados por un grupo que se negaba a construir refugios antiaéreos, pero gastaba dinero en túneles de combate. El mundo en 2023 seguía lleno de sus extrañas ironías, sus absurdas hipocresías. La muerte rondaba a pueblos de todas partes. A diferencia de los kurdos, centroafricanos, sudaneses, sirios, la voz de los palestinos se escuchaba cada vez más entre tantas tragedias, lo que lamentablemente no cambiaba. El destino de tantos civiles perdidos en la pobreza o en el luto, para quienes la única salida de un mundo miserable era un destino bajo las bombas.